una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Bienvenidos a Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Troop. Síganme en Aldo Farrugia en cualquiera de las redes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que admiro mucho, que es José Villela. Pepe, gracias por estar aquí. Pepe. Al contrario, muchas gracias, Aldo. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz de estar por acá contigo. Pues encantado de compartir este podcast contigo. Sabes que desde hace mucho tiempo te admiro por toda tu carrera, por todo lo que has logrado. Pepe es un médico, psiquiatra, conferencista, miembro pues, del Comité Mexicano del Deporte Paralímpico. Él ha competido en natación, en clava, se llama la otra. Y lo interesante de aquí es que Pepe, tras tener un accidente vehicular en el año 2010, en donde sufre una lesión medular, tal cual le cayó un camión de basura del segundo piso aquí en la Ciudad de México. ¿Y cómo sale adelante Pepe, pues, de toda esta resiliencia, de todo lo que es el salir adelante de un tema así? Entonces, Pepe, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Platícame un poquito cómo fue ese momento para que la gente entienda este contexto y de ahí podamos seguir platicando. Al contrario, Aldo, gracias a ti. Y bueno, ya a ver si no te suena como disco rayado porque ya me has escuchado varias veces platicarlo, pero yo a los 23 años, justo el 19 de enero del 2010, sufro este accidente que me cambió la vida, literal. Tenía 23 años, pues tú sabes que a esta edad es una edad en la que mucho de tu seguridad y de tu bienestar se basa en pues tu salud física, te sientes bien, estás sano, estás fuerte. Y de repente sucede esto y es literalmente como volver a un nivel de dependencia absoluta y de replantear pues el camino y replantear los sueños a partir de ese momento. Primer paso, pues todo el tema de la supervivencia y librar ahora sí que el accidente, la cirugía y la recuperación inicial, pero después es literal un proceso de reinvención, que creo que la vida me puso esa oportunidad de reinventarme y pues en ese proceso sigo, es una cosa de todos los días, ¿no? Que es la famosa resiliencia. Primero creo que hay un tema, yo creo que de enojo, viviste un proceso de enojo, de rechazo, luego pues de interrogante, justo el para qué, por qué me pasa a mí. Creo que es algo muy humano siempre preguntarnos por qué. Y ya luego en el camino vas entendiendo el para qué, ¿no? Claro, sí, como dices, se pasa por diferentes tipos de emociones y diferentes profundidades también de esas emociones. Sí hubo momentos de mucha tristeza, de muchísimo enojo con la vida misma, con la situación, contra mí mismo, ¿no? Contra la persona que causó el accidente también, que hoy entiendo que eran parte del proceso necesario y natural, ¿no? Para empezar a partir de ahí a gestionar esas emociones y poder salir adelante. Pero sí me acuerdo mucho de esos primeros días en terapia intensiva en donde pues estaba buscando respuestas de la manera más desesperada, ¿no? Y no llegaban. Simplemente el preguntarte por qué pasa lo que pasa, por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, por qué caen camiones de basura de repente, te lleva a un silencio que puede llegar a ser muy abrumador, ¿no? Te sientes no solamente mal por lo que pasó, sino también de alguna forma muy solo, muy desconectado de todo, ¿no? Y eso creo que acaba siendo lo más doloroso, que cuando te enfrentas a una situación adversa, muchas veces el contexto y muchas veces nuestra manera de procesarlo nos lleva a aislarnos. Y la terapia intensiva se volvía pues literalmente como una cápsula en donde estaba hermético, solo con mis pensamientos, y eso los exponenciaba demasiado, ¿no? Tú cuando pasa el accidente estás consciente, ¿no? O sea, sí. Me encanta cómo reflexionas esa parte de cuando ves a tu papá y cómo con la mirada se comunican. Platícanos esa parte y platícanos después justamente esto, ¿no? Entras a terapia intensiva siempre estando consciente ya después de que despiertas de las operaciones y todo esto. ¿Y cómo es esa comunicación entre tú mismo de decir, ¿ahora qué? Bueno, mira, esto que platicas de la conexión con mi papá y la importancia que tuvo en el proceso, me parece que es una parte cardinal, ¿no? De que yo pudiera empezar a procesar esto de la mejor forma posible. Resulta que mientras me sacaban del coche, un policía que estaba ahí cerca me preguntó por el teléfono de alguien de mi familia. Y yo les di el celular de mi papá. Mi papá estaba en una comida de trabajo, más o menos como a unos 5 minutos de donde había pasado el accidente. Esto fue a las 3 de la tarde más o menos. Y el policía le marcó desde su celular, haciendo un poco más de lo que le tocaba, ¿no?
no sé, yo creo que detectó lo vulnerable que estaba, lo solo que al final te deja una situación como esta. Y le llamó a mi papá afortunadamente contestó. El policía le dijo, venga a este lugar porque su hijo acaba de tener un accidente. Mi papá, entre la incredulidad de una llamada random de repente de un desconocido y también la incredulidad que te da esa tendencia que tenemos a protegernos de las malas noticias, de lo que no queremos escuchar, al final acabó por darse cuenta que sí era yo, ¿no? El policía le dijo, viene en un coche rojo, viene vestido de médico. Y entonces, pues mi papá llegó. Para cuando llega mi papá al lugar del accidente, a mí me tenían ya en la ambulancia. Estaba yo ya en la camilla de la ambulancia, a punto de salir. Y ese instante en el que llega y se sube por la puerta de atrás y luego con los ojos busca los míos, los ojos de él llenos de adrenalina, llenos de lágrimas, como por decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y al mismo tiempo transmitiéndome solo con la mirada un sentimiento muy fuerte, ¿no? Decir, ya estoy aquí. Yo que soy tu papá y no voy a dejar que te pase nada malo. Y por otro lado, yo igual con la mirada, nada más viéndolo a él directamente, le decía, papá, te necesito, ayúdame. Eso que suena quizá tan simple, a la vez tan profundo, nos permitió estar en la misma sintonía emocional, ¿no? Y qué diferente es cuando estás en sintonía emocional con alguien en el proceso de enfrentarte a algo doloroso, a un duelo, a una pérdida, ¿no? Entonces, pues venía un camino larguísimo por delante, pero ya estábamos juntos y eso a mí me dio mucha paz. En medio de todo, tenía paz, ¿no? Y eso creo que es una muy buena plataforma para empezar a enfrentar la adversidad. Es algo que no me explico, cómo en medio de tanto cambio, de un cambio tan radical, aún así la parte afectiva era capaz de proveerme de paz, ¿no? Y bueno, eso ya después en el tiempo pues se volvió una constante, justo buscar conectar. La lesión medular constituye una desconexión de tu cerebro con el cuerpo y justo creo que gran parte de la solución es cómo compensas esa desconexión con otras conexiones, tanto contigo mismo como con tu entorno, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento en la ambulancia sin saber, pues obviamente las lesiones que tenías? Yo me imagino que el dolor o la adrenalina era insoportable, no tanto. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? O sea, fíjate que aunque estaba despierto y estaba consciente, tengo un recuerdo un poco borroso, ¿no? De ese trayecto. Me acuerdo que el paramédico le pedía a mi papá que detuviera mi brazo porque me estaba poniendo como un suero, no se podía. Y mi papá me iba quitando también restos de basura de la cabeza. Tenía plastiquitos, cáscaras de huevo, todo lo que queda en un bote de basura, lo tenía en la cabeza, ¿eh? Y al final creo que lo que experimentaba era como este limbo en donde nuestra capacidad de procesamiento de la realidad queda rebasada. Y entonces no eres capaz ni siquiera de dimensionar todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es una manera de la mente de protegerse. Hoy lo entiendo así como psiquiatra. En ese momento no era psiquiatra. Pero cuando hay un trauma muy fuerte, la mente tiene una capacidad de disociarse, ¿no? Como de alguna forma de entrar en piloto automático para que el impacto de lo que estás viviendo no te lleve a un colapso, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso era lo que pasaba por mi mente y hoy entiendo que al final era un paso muy inicial de este proceso de asimilar pues el cambio tan radical. Te pones como en modo supervivencia. Entonces, cuando estás en modo supervivencia, todas las reflexiones y todas las interpretaciones, el sentido de la vida, todo eso vale gorro. Estás en modo sobrevive esto, ¿no? Y así es como llego al hospital. Y de ahí, cuando despiertas ya después en terapia intensiva, pues, ¿qué es lo primero que piensas? O sea, ¿qué tan afectado estoy? ¿Cómo será mi vida después? ¿O qué es lo primero que te viene? Sí, lo primero que pensé fue qué mal me siento. Me duele muchísimo la garganta y la boca por el tubo que estaba conectado al ventilador. O sea, fue primero como despertar y asimilar esa sensación muy desagradable de sentirme físicamente mal. Y lo segundo que pienso es dónde estoy, cuánto tiempo ha pasado, porque como estaba en coma esos primeros 10 días después de la cirugía, es como perder la continuidad del tiempo, ¿no? Y si pierdes la continuidad del tiempo, da lo mismo si pasaron 20 años o si pasaron 5 minutos. Es un corte, ¿no? En tu línea, en tu video de la vida. Y eso me angustió bastante. Fue como decir, híjole, ¿dónde estoy y cuánto tiempo ha pasado? El estar en coma, no sé, si todos tenemos como ese miedo, ¿no? De un día dormir y despertar 20 años después, ¿no? Que puede pasar. Y entonces así, ese fue como, no sé, como la reacción una vez que abrí los ojos, ¿no? Y poco a poco, pues entender que estaba en el hospital, que había pasado el accidente,
que yo me había ido a la cirugía con la expectativa de que todo quedaría atrás, como cuando te rompes un brazo y ya te operaron y se acabó, ¿no? Y que no podía moverme, no podía respirar, no podía comer, no podía hablar. El no poder es la primera vez en mi vida que sentí de una manera como contundente y no dispuesta a negociar el no poder algo, ¿no? Y en algún momento dijiste, o sea, pensaste lo peor, de decir, pues ¿para qué? Sí, por supuesto que pasa por tu mente. A la hora de barajar las opciones que tienes, una opción muy tentadora es, pues ya deja de luchar, ¿no? Y te da una falsa idea de control, que aunque te da seguridad es muy perversa. Como de decir, pues al final, sé que si dejo de luchar es muy fácil, muy factible que esto termine, ¿no? En esos momentos estás tan enojado y te sientes tan triste que es fácil que te vayas como por esos caminos, ¿no? ¿Cómo lograste que no te fueras por ese camino? Pues fíjate que ahora que lo pienso en retrospectiva, o sea, en el momento no lo tenía claro, pero ahora que lo pienso en retrospectiva, mucho fue como por enfocarme en el día a día, en el decir, vamos a ver hoy qué sale, ¿no? Y si hoy logro recuperar un poco de motivación, o hoy me enfoco en que vinieron a visitarme, o que hoy pude dar tal paso en mi proceso de recuperación, me quedo con eso. El problema es que tienes la expectativa de que haya días buenos nada más y de repente otra vez venía otro guamazo que me decían, no sé, ya traes una infección ahora en los riñones, ¿no? Y tú dices, no, bueno, ¿a qué hora se acaba esto, no? Y al mismo tiempo te sorprendes de la capacidad de enfrentar tantas cosas que se pueden ir sumando y que no somos tan frágiles como pues la sociedad contemporánea nos ha hecho pensar, ¿no? Obviamente tu familia juega un papel importantísimo, tus amigos, todas las personas que te acompañaban. Me encanta el mensaje que siempre dices sobre la amiga de tu mamá que te pega este sticker con esa frase tan bonita. ¿Nos pudieras platicar un poco de eso? Sí, claro. Digo, entre toda la gente que tengo la fortuna de tener cerca, de querer y de que pues también me quieran, amigos y familia, mandaron muchos mensajes, ¿no? Ahí al hospital, y mensajes escritos físicamente, que se ve que en la sala de espera, como no podían visitarme, la familia les decía, pues escríbanle algo, ¿no? Entonces había cartulinas y plumones y hacían ahí pues todos como acto de presencia en el cuarto de terapia intensiva mediante estas hojas, ¿no? Y en una de esas hojas, una amiga de mi mamá mandó una frase de Santo Tomás Moro que dice, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Y la imprimió en una hoja verde fosforescente, ¿no? Y entonces, estando yo en el cuarto de terapia intensiva, después ya que se fue esta amiga que me enseñó todos los mensajes que yo no tenía ni idea que habían tapizado ya ese cuarto con tanto cariño, ¿no? Estuve a solas con esta frase durante varios días y qué impresionante es el efecto que puede tener, ¿no? Una serie de palabras en tu mente. Y no hablo de un sentido como literal ni nada mágico, como descubierto así de repente, no una iluminación, sino hablo más de una noción, como de una especie de semillita que se va sembrando, de decir, esto que está pasando puede tener un sentido. Y esa es la clave, creo, en el proceso. O sea, yo si no hubiera tenido oportunidad de encontrar esa semillita, esa noción de que lo que estaba viviendo podía tener un sentido trascendente, seguramente no hubiera salido, ¿no? Qué curioso, y justo por eso le llamábamos así a este podcast, el efecto del afecto, porque creo que tiene un poder impresionante y de ahí nos pasamos al tema pues, de la empatía. Sí. Cómo la gente busca ser empática de la manera que sea, cómo yo creo que se te acercó mucha gente que incluso tal vez no tenías tanto contacto y que te demostró mucho cariño en ese momento y que gracias a eso pues es energía pura. Yo creo que te inyectan mucha energía y de ahí el cómo decides, pues bueno, ahora me voy a dedicar a la psiquiatría para poder ayudar a otras personas en este aspecto. ¿Cómo es ese cambio tú que querías ser antes en cuestión de la especialidad? Mira, decimos en psiquiatría que lo afectivo es lo efectivo y creo que va muy en relación al título de este podcast, ¿no? De lo afectivo es lo efectivo, porque si tú quieres realmente propiciar una reflexión en la gente o llevarle a un cambio, por ejemplo, en un proceso de psicoterapia, tienes que llegar al afecto. Si te quedas nada más en la parte como cognitiva de es que estoy triste, pues no pienses eso, piensa otra cosa, ¿no? Eso se queda como en una capa muy superficial. Sin embargo, cuando logras conectar con el afecto mediante la empatía, como dices, es impresionante el potencial que esto tiene. Yo en el proceso de recuperación, como dices, descubrí cómo pequeñas cosas que hacían los demás, como por ejemplo, no sé, una visita de un amigo, ¿no? Que se tomaba una mañana y iba ahí a sentarse a platicar
Uno de mis maestros, un cirujano también importante, picudo, que se iba ahí al cuarto del hospital en las tardes cuando acababa consulta, se sentaba a platicarme lo que había operado y como de colega a colega, haciéndole un poco como a ese juego, pero al mismo tiempo tampoco juego, porque es verdad que estaba yo terminando ya la carrera. Una vez que llegaron, no sé si te acuerdas de Neto Sevilla, del Cedros. Por supuesto, cómo no. Y llegó como con 10 chavitos de primero de secundaria que los llevó a visitarme, ¿no? Por ejemplo. Tenemos una foto ahí muy padre que llegan a visitarme. A la fecha todavía tengo contacto con alguno de ellos. Okay. Que nada más de ir una tarde a visitarme, a platicar, a estar, me podían demostrar cómo los seres humanos tenemos un potencial de dar escondido en esa capacidad de empatía, ¿no? Y es un potencial ignorado muchas veces por el egoísmo, por las prisas, por la falta de tiempo, ¿no? Pero sobre todo, valga la redundancia, por la ignorancia. No sabemos que podemos hacer tanto bien. Y entonces, cuando se te da una oportunidad de conectar con otro, de canalizar esa empatía, híjole, descubres un lado de ti que te lleva a volverte sanamente adicto a salir de ti, ¿sabes? Porque ves en ello un sentido de vida, ves en ello un camino y ves también las necesidades a tu alrededor, ¿no? Así como hay gente que es muy capaz de detectar, por ejemplo, la belleza, lo sensible en el entorno, hay gente que es muy capaz de detectar las necesidades y fácilmente se abruman de decir, híjole, o hay una de dos, o los demás no detectan las necesidades, o somos una bola de egoístas que no nos movemos y que no hacemos nada por los demás, que podemos pasar afuera de un hospital y ni siquiera pensar que alguien adentro está sufriendo, que alguien puede necesitar de un abrazo, de un apapacho, de una visita, de una llamada, de una hoja verde fosforescente con unas palabras, qué sé yo. Ahora, tampoco se trata de llegar ahí como a hacer cosas raras, ¿no? Sino simplemente en tu entorno, con la gente que tú quieres, estoy seguro que hay necesidades. Y si lo vas extendiendo poco a poco, pues acabas visitando a alguien como estos chavitos que me visitaron porque yo no los conocía. Eran de la misma escuela de la que yo egresé, nada más, ¿no? Pero cómo podemos ir entretejiendo esas redes, a mí me sorprende mucho, ¿no? Eso es muy curioso porque, pues bueno, en Comunal, como sabes, pues lo que buscamos es cambiar ese egoísmo y esa apatía de la gente para apoyar cualquier tipo de grupo vulnerable, cualquier tipo de personas en alguna situación. Y siempre nos topamos con eso. Siento que el egoísmo está reinando en este momento en el mundo. Sí, la gente quiere ayudar de alguna manera, pero siempre nos victimizamos. Siento que está pasando algo que siempre es ese individualismo. Y no sé si sea un tema cultural de México, creo que sí, porque pues, somos de los últimos lugares en participación social, pero es aprendido socialmente. Los niños pues empiezan siendo mucho más empáticos. Yo siempre pongo el ejemplo de que ves a un niño jugando con algún niño que le falta un brazo o algo y ¿qué te pasó? Pues así nací. Ah, ok. Y siguen jugando y no ponen esas etiquetas. Y conforme vamos creciendo, vamos haciendo estos prejuicios, estos estigmas. Pues ahí sí, metiéndonos más al tema, no sé si decir clínico, pero ¿qué pasa en la sociedad que nos enfocamos y nos encerramos en nuestra burbuja de nuestros pensamientos, de todo crecerlo como víctimas de vida, no sé? Pues mira, creo que es un fenómeno complejo, pero tiene mucho que ver, por un lado, esta pasividad, ¿no?, que nos caracteriza, que podemos pasar indiferentes frente a la necesidad, eso es un hecho. Esto que a veces calificamos como egoísmo, digo, claro que tiene un componente desde mi punto de vista también de egoísmo, pero he visto que influye también enormemente el miedo a enfrentarte a las situaciones, ¿no? Es decir, en conectar con una persona vulnerable, de alguna forma se puede convertir como un espejo en el que no me quiero reflejar. Y cuando no tienes una adversidad propiamente en tu vida, así, o alguna situación difícil, es muy factible que vayas por la vida como con esa expectativa de, no, yo no quiero sufrimiento, no quiero voltear a ver a nadie que esté pasándola mal, no quiero voltear a ver a niños con necesidades, no quiero ver adultos mayores abandonados, no quiero saber de gente que está en situación de cárcel o de calle, no quiero conectar con nadie, ¿no? Y es una forma, pues, defensiva, muy infantil de ir por la vida, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, de algunos amigos que a la fecha somos buenos amigos, pero que en el momento del accidente, de repente, como que un año no supe de ellos. Uh-huh. Y uno de ellos, me acuerdo en particular que ya platicando tiempo después, ya con una cuba en la mano, ¿no? ya neteando, me dijo, es que, a ver, yo tengo que decirte algo. Me daba pavor ir a verte. Te quería ir a ver, pero me daba pavor. Y yo, ¿pero pavor qué? Pues ni que fuera... Sí. ¿Qué, no? Y me dice, no, pues en cuanto me enteré del accidente, me movió muchísimas cosas, me daba miedo ver que estuvieras en una silla de ruedas, me daba miedo ver que no pudieras hacer algo. Y
esto, te digo, me conmovió mucho. Obviamente acabó esa plática como de una manera muy, pues sí, como muy sincera, de decir, es que sí, somos miedosos. No nos gusta que la realidad sea como es, y es un absurdo, pues es como decir, no me gusta que el mundo sea redondo, ¿no? Pues digo, que te empeñes en lo contrario, es difícil como quejarte ante la realidad. Y hay distintas sensibilidades. Yo lo he visto con mis pacientes, por ejemplo, que veo que muchos que tienen personalidades, como dices, cargadas a estar ensimismados, o que de repente hay mucha amargura y que dices, oye, voltea a tu alrededor y ayuda a alguien, ¿no? Sin duda. Y les he dicho a algunos, por ejemplo, oye, ¿por qué no buscas una actividad social en donde puedas ayudar, en donde puedas, no sé, donar una mañana de tu tiempo para apoyar una fundación, para ir a alguna institución como una casa hogar, etcétera? Y muchos me dicen no. Y yo, ¿pero por qué? Porque no quiero. ¿Pero por qué no quieres, no? Porque me va a deprimir más, todos estos mitos, ¿no? Es que qué bárbaro, no, yo no quiero conectar con el dolor de otros si no puedo con el mío, ¿no? Y creo que es un potencial de recuperación y de salud mental muy desaprovechado. Cuando has ido a una actividad en donde te pones a nivel de cancha con los demás, donde realmente conectas, estoy, digamos, convencido que esto tiene un potencial curativo enorme para tu propia mente, para tu propia motivación. Pues sales de ahí inyectado muchas veces de la vida o de la energía que también una persona agradecida por tu labor te transmite. Acaba siendo hasta una actividad egoísta en estricto sentido porque gana más el que ayuda. Completamente. Entonces es hasta paradójico, ¿no? Si dices, ya somos egoístas, bueno, hagamos que ese egoísmo sirva de algo. Exactamente, que dé un bien. Qué curioso, me acuerdo perfecto cuando empezaba con Comunal, que te busqué y que te dije, te quiero entrevistar, quiero platicar contigo, fui a tu consultorio. Me acuerdo que ahí estábamos desarrollando el tema justamente de las experiencias altruistas, que así les llamamos a estas experiencias de tener un contacto real con algún grupo vulnerable, porque nos enfocamos en nosotros mismos. Entonces, cuando sacamos de ese contexto, y me acuerdo que te platiqué, me decías justamente esto. Yo le digo a mis pacientes que se vayan a apoyar, que hagan voluntariado. Y creo que yo soy el claro ejemplo de cómo ha cambiado mi vida y cómo se ha transformado completamente dando y apoyando a los demás. Y me acuerdo que también mucha gente me decía, es que Aldo, no, primero pudo ella de ti, enfócate en ti. Digo, es que yo ya estoy en un momento, no quiero decir pleno porque eso nunca lo alcanzamos, pero en un momento de disfrutar, de entender, de lograr y de decir, me toca aportar, porque yo fui muy afortunado de nacer donde me tocó nacer sin ningún mérito. Y hay tanta gente en tantos grupos vulnerables que yo lo he vivido a lo largo del tiempo que o buscamos evadirlos o buscamos no participar, pero cuando logramos conectar y participar, te cambia la perspectiva de la vida. Y eso me encanta porque es algo muy curioso. A mí, pues, no me cayó un camión de basura. Lo entendí de otra manera, lo entendí. Y tú has sido, te lo juro, que una persona que he admirado mucho y que me hizo abrir los ojos en muchos aspectos. Hay pocas personas que me lo han hecho ver así y tú eres uno, te lo comparto plenamente. No, hombre, gracias. Pero es eso de decirle a la gente, no nos tiene que pasar algo, no tiene que haber un terremoto para que todo el mundo esté ayudando y siendo proactivos, sino que lo hagamos de una manera constante. ¿Cómo logramos que la gente conecte de verdad de una manera con sus valores, con sus virtudes, que no nos enfoquemos nada más en el individualismo, sino que siempre busquemos ese bien común? Sí, pues creo que es un tema de conciencia sobre todo, ¿no? De vivir conscientes. Y esto abarca diferentes esferas. O sea, desde la esfera personal, vivir consciente de quién soy, de lo que tengo, como dices, que inmediatamente cuando haces esta ponderación, surge un agradecimiento, a decir, híjole, a ver, de entrada el que esté aquí, el que haya recibido esto, el que hoy pueda estar aquí platicando, ¿no? El que pueda trabajar en esto que me gusta, el que pueda tener una familia con estas características. Ya de entrada me llena de agradecimiento y es una emoción positiva también, muy ignorada, ¿no? Por eso hay tanta tendencia ahora a trabajar con las personas en cultivar el agradecimiento porque tiene un potencial enorme en el bienestar, vivir agradecidos, ¿no? Entonces es una conciencia primero personal y luego también una conciencia colectiva. A la par que nos damos cuenta de las necesidades y de las dificultades en nuestro entorno sin perder la sonrisa. Yo creo que esa es la parte fundamental. ¿A qué me refiero con la sonrisa? ¿No? A que la paz y la verdadera felicidad más bien se parece más a la paz que a la alegría, ¿no? No es tanto de estar sonrientes todo el día, ni mucho menos, sino a sentirnos bien como comunidad, a tener bienestar también como comunidad. Y esto pues pasa por el cuidado de los más desprotegidos, de los que no han sido privilegiados por alguna situación de vida o por alguna injusticia. Estamos rodeados de injusticias también.
en las que no podemos permanecer indiferentes, ¿no? Y hay diferentes formas de ayudar también, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, ¿cuál es mi mejor manera de ayudar? Tal vez tu mejor manera de ayudar sea desde el activismo a nivel político, tal vez tu mejor manera de ayudar sea retuiteando algo, ¿no? O tal vez lo que te toque a ti sea ensuciarte las manos, ¿no? Y tú tendrás que discernir esto y decir, para mí lo más fácil es esto. Y al mismo tiempo, estos mismos esquemas de cómo puedo ayudar son bastante flexibles, ¿no? Yo me quedé, ahorita que hablabas del terremoto, me quedé con la imagen muy marcada de un cuate que está en silla de ruedas, no sé si te acuerdas. Perfecto, cargando escombros. Exacto, pero levantando una piedrita, pues una piedrita insignificante que para alguien que estuviera sin discapacidad hubiera sido algo como que la patea así y ya. Pero era importante que él hiciera eso, era importante decir yo también, ¿no? Eso es algo muy curioso y digo, tú más especialista que nadie lo sabe, estos niveles de conciencia, he visto una gráfica que se llama, me parece, de Barrett, que habla al principio del individualismo. Creo que los primeros 3 niveles se enfocan en la autorrealización, en uno mismo. Luego hay un cuarto nivel que, digamos, es esa transformación a empezar a buscar el bien común. Yo siento que ahorita sí estamos en un nivel de conciencia porque, por un lado, hay grandes movimientos, hay más información, la gente sabe que estamos acabando con el mundo en cuestión de cambio climático y todo esto, pero creo que se sigue enfocando el individualismo, de come bien, sé sano, enfócate en ti, enfócate en ti. ¿Cuándo es ese momento de enfocarnos en los demás? Y yo siempre lo digo, no tenemos que estar bien nosotros para ayudar a la par, porque esa parte de la terapia que te da, y lo llamo terapia entre comillas, el ayudar a los demás, es como mejor crecimiento tienes. Sí, totalmente. Creo que justo la salida acaba siendo una salida como de un cambio individual, ¿no? O sea, aunque estamos combatiendo el individualismo, se requiere que trabajemos primero con lo que está en nuestras manos y lo que está más próximo. ¿Y qué es lo más próximo? Nuestra propia conducta, ¿no? ¿Qué veo también en este tipo de planteamientos? Que muchas veces estamos más pendientes de lo que hacen los otros y a partir de ahí vamos como diseñando nuestra propia estrategia, que haciendo lo que nuestra conciencia nos dicta, sin andar volteando tanto alrededor. Eso nos distrae del objetivo. Entonces, sí creo que el enfocarnos en hacer lo que está en nuestras manos de inicio es un gran paso. Ahora, a partir de ahí, cuando 2 personas que se han puesto a hacer ese cambio individual se unen, eso se multiplica, ¿no? Y ir haciendo estas redes puede generar, creo que, una conciencia colectiva y un cambio cultural que suena muy aspiracional y es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos cosas un tanto desalentadoras como que se tienen que morir 5 generaciones en México para que esto cambie, ¿no? Claro. Yo no creo que tenga que ser así. Yo sí creo en el poder de cambio en las personas, lo he visto en mí mismo y en otros, y es cuestión solamente de que lleguemos a ese punto de reflexión mediante la conciencia. Lo platico con mis pacientes, siempre decimos, oye, ¿no sería mejor esto y esto? Bueno, sí, ¿cómo le hago, no? La conciencia es tu mejor aliado, porque en la conciencia es donde puedes operar ese timón de tu vida. A ver, soy consciente que tiendo a ser un pasivo, y soy consciente que tiendo a ignorar el sufrimiento a mi alrededor. Soy consciente que si me descuido, ¿no? Caigo en comodidades banales. Bueno, en esa conciencia entonces puedo ir metiendo como diferentes herramientas y salidas para no caer en eso, ¿no? Entonces ahí es a lo que yo me enfocaría. Creo que por ahí puede ir, ¿no? ¿Qué aprendizajes y lecciones, has aprendido mucho a lo largo de la vida, pero de un antes y un después, partiendo del accidente, ¿qué es lo que más te ha dejado esta parte de aprendizaje? Son muchas lecciones. La verdad es que si tratara de sintetizarlas, estoy seguro que se me irían muchísimas, ¿no? Pero, mira, te puedo decir algunas. Una de ellas es caminar está sobrevalorado, por ejemplo. Wow. Yo estoy en silla de ruedas. Para mucha gente que te ve en silla de ruedas dice, qué difícil debe ser no poder caminar, por ejemplo. Y llega un punto en el que, te soy sincero, te das cuenta que no es lo importante lo que podemos hacer, no es importante como ese énfasis en la capacidad, en el cómo te ves, en qué tan rápido haces algo, sino que hay otras cosas mucho más trascendentes que son nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, esto te lo digo como con la intención como de hacer énfasis en ese aprendizaje, ¿no? Que muchas veces lo que valoramos vale la pena cuestionarlo, ¿no? Y decir, sin duda, esto es importante, tal vez no lo es tanto, hay otras cosas más importantes, ¿no? Otra de las grandes lecciones que creo que me he llevado es primero el poder de la adversidad para modificar a las personas y hacernos crecer. Esto que hablabas de la resiliencia, que es muy esperanzador. La resiliencia entendida como esa capacidad de ante la adversidad no solamente salir adelante, sino de crecer.
Imagínate un deal en donde después de perder, no nada más recuperas, sino que ganas, ¿no? Así es literalmente lo que la resiliencia plantea. Y este constructo que ha sido pues, bastante estudiado en los últimos años, si te pones a ver en la literatura científica, cada vez se estudia más la resiliencia porque es un área con muchísimo potencial de desarrollo en las personas. Justo consiste en eso, como en un proceso dinámico de adaptación positiva a la adversidad, ¿no? Entonces todos tenemos esa capacidad, simplemente hay que despertarla. Si me preguntas qué haría yo para desarrollar más resiliencia en la gente, creo que habría que meter en los planes de estudio de las escuelas también desarrollo de habilidades personales, desarrollo de habilidades psicológicas. Empatía. Exacto, en lugar de, sin criticar al sistema educativo porque no se trata de tirar, ¿no? Pero no sé, yo me pongo a pensar en mis clases de primaria, de secundaria, cuando estábamos ahí en la misma escuela. Que ni usabas... No, pues, ¿de qué te sirvió aprenderte, no sé, el artículo 20 de la Constitución, ¿no? Y repasarlo y memorizarlo? O no sé qué tanto te sirvió aprenderte para algunas cosas de matemáticas o de álgebra ya tan elevadas. Digo, ponle que te abra la cabeza y te ayude a estructurar, pero imagínate que de niño te enseñaran, oye, si te cae un camión, el camino puede ir por aquí, ¿no? Completamente. O qué hacer si de repente estás frente a una situación límite, o qué hacer si de repente no puedes más con tu depresión y tienes ganas de morir. Y nadie nos dice nada de eso, ¿no? Entonces, al final, acaban egresando alumnos muy matemáticos, muy matados, muy técnicos, pero muy... No tan humanos. Pues no, y muy chiquitos internamente, ¿no? Sí, emocionalmente creo que también vivimos un punto. Alguien me platicaba de que 9 de cada 10 personas mueren sin un sentido de vida. Esto es gravísimo y tú lo has de ver diario con todos los pacientes que tienes, y lo platicábamos hace rato. El tema de la depresión, cómo los jóvenes están totalmente perdidos también en ese aspecto de no saber qué quieren en la vida y que están pues totalmente deprimidos. Y ahorita que dices eso, dices, bueno, el sentido de la vida, como dices, se va descubriendo, son nociones, y tampoco es que digas, lo tengo clarísimo todo el tiempo, ¿no? Pero tenía un paciente que me decía, es que no, la vida no tiene sentido, ¿no? Pero casi como diciéndome, convénceme, ¿no? Claro. Y yo ya detecto eso y digo, pues no, yo no voy a entrarle a este juego de convencer a nadie de los sentidos de la vida, ¿no? Pero sí le dije, oye, ¿tú quieres descubrir el sentido de la vida? Y me dice, pues no, la verdad. Y creo que ahí está el punto, que para poder descubrir estos sentidos es necesario también tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Abrir los ojos a tu entorno, a tu vida. Y que la peor obstinación que puede haber es justo esa, a decir, no quiero seguir adelante y ni siquiera quiero explorar razones para hacerlo, ¿no? Qué desidia, vivimos como robots y luego es muy triste ver eso. Pero yo te quiero hacer una pregunta que me viene mucho a la mente. ¿Agradeces el que te haya pasado esto en algún momento? Pues digo, es que nos podemos ir como a dos planos. O sea, en el plano sensible y humano, por supuesto que no agradeces la adversidad que te llega. Pero el plano trascendente y el plano, vamos a decirlo así como en una imagen más grande, por supuesto que sí. Las lecciones las acabas agradeciendo, los cambios para bien, las sacudidas para llevarte a profundizar en la vida, a ser consciente, a ser agradecido, por supuesto que las agradeces. No me quedo con el hecho específico del camión de basura. Pudo haber sido un camión de basura, pudo haber sido un camión de otra cosa, ¿no? O pudo haber sido una enfermedad, o pudo haber sido una pérdida, todos nos enfrentamos a 1 o 2 camiones de basura en la vida, ¿no? Eso está demostrado estadísticamente. El punto es qué haces con eso. Entonces, sí te diría que agradezco enormemente pues todo lo que llevó a que hoy me sienta, pues sí, como con estas lecciones aprendidas y mucho más consciente al vivir, ¿no? Sin duda. No, qué bonito mensaje, y me quedo mucho con tu conferencia. Sabes que soy un gran admirador de las conferencias y siempre lo que busco, y me acuerdo desde el momento 1 que te dije, yo quiero llevar esas conferencias a más personas, porque pues sí, hay muchas conferencias banales, hay grandes comunicadores, pero gente como tú que te inyecta energía, que te inyecta reflexión, que te inyecta empatía y que justamente te deja algo, me parece espectacular, y eso es lo que buscamos, y lo vivimos hace poco en esta conferencia en Sinaloa, como una niña se paró y te dijo, acabo de demostrar y acabo de entender el sentido de la vida. Wow, ¿no? O sea, yo creo que es el impacto más visible y
tangible que puedes ver en una conferencia. ¿Qué sientes al tema de tus conferencias? ¿Cómo empieza toda esa historia y cómo pues trasciende? Pues mira, Aldo, realmente experiencias como lo de Culiacán, que una persona diga algo así de fuerte, como a ver, se me acaba de abrir la mente o acabo de entender algo, lo primero que hace es que me demuestra el potencial que tiene lo que nos decimos a nosotros mismos mediante mensajes, ¿no?, que podemos escuchar, ya sea en una conferencia, en algún taller. Y por otro lado me llena también como de una profunda humildad, y te lo digo de corazón, de decir, a ver, te das cuenta que los instrumentos eficaces también para lograr cambios, para lograr reflexiones, no son los que tienen las cualidades que normalmente más valoramos, ¿no? Que yo pensaría, oye, ¿no podría ayudar yo más si caminara? ¿No podría ayudar yo más si pudiera mover los dedos de las manos? Y resulta que este tipo de experiencias te dicen, no, así ayudas. Y ayudas a una persona dejando una semilla que ya le tocará a esa persona regar y cultivar y cosechar eventualmente, ¿no? Por eso es lo padre, que también esto de las pláticas acaba siendo como una siembra, pues hasta cierto punto anónima dentro de las personas, y que pues te toca hacer a ti nada más tu parte y los demás llevarse eso a reflexión. Yo estoy convencido de que podemos aprender mucho de la vida de otros. Yo he aprendido mucho de la vida de otros, de los esfuerzos de otros, de los errores y de los aciertos también que otras personas han tenido, y eso pues es lo que me motiva a compartir esta historia con los demás. Que sí es, a veces me han preguntado, oye, ¿no lo revives cada vez que lo platicas? Y yo, sí lo revivo. Y decido revivirlo. ¿Por qué? Porque en mi vida no tiene tapujos, mi vida no tiene capítulos de los que yo no quiera hablar, ni de los que yo quiera hacerme pato, ¿sabes? Sino simplemente mi vida es un conjunto que si puede hacer algo de bien, ¿por qué no hacerlo? No entendería yo en qué esquema un aprendizaje así me lo deba quedar para mí nada más, ¿sabes? ¿Cómo empezaste con las conferencias? Así, como ahorita, platicando con amigos. Oye, ¿cómo te fue en el hospital? Y yo, no, me fue fatal. ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida? No lo sé. No, no es cierto. Y unas cubas y listo. Unas cubas y empezamos a estructurarlo. No, fue así una plática casual, y de ahí, después de platicarlo en una casa de estudiantes, me invitaron a un congreso de la Prepa UP, que pues, nos tocaron, como seguro te acuerdas. Me acuerdo perfecto. Y fue un congreso aquí en el centro Vancomer, aquí en Santa Fe, que bueno, fue la primera conferencia como masiva, ¿no? Y fue pues darme cuenta de eso, que había muchas miradas expectantes de chavos, muchos de ellos con buena voluntad de aprender algo, de escuchar algo, y descubrí el potencial que tiene esta parte, ¿no?, del testimonio. Entonces, a partir de ahí ya una fue llevando a la otra, y aquí estamos ya, 11 años después. Wow. Oye, mi querido Pepe, y para finalizar, sí, te quería preguntar, sí, ¿qué cambiarías de México? Híjole, qué pregunta tan profunda. El aeropuerto. No, no es cierto. No, cambiaría muchas cosas. Cambiaría muchas cosas de México, pero siempre tenemos que tratar de ser concretos, ¿no? Yo creo que si lográramos empezar como a hacer poner esa semilla, ¿no?, en los más jóvenes, en los que vienen adelante, en poder incorporar esta educación para la empatía, podríamos hacer algo enorme, porque sí estamos necesitados de eso. Estamos sobrados como humanos de capacidad y estamos necesitados de empatía como pueblo, como mundo. Entonces, tratar de conectar eso creo que sería, no sé, una aportación que puede funcionar. Menos actividades de aprendizaje de memoria y como mecanizadas, y mucho más como contacto con nuestra humanidad, ¿no? Sin duda. Pues mi querido Pepe, te agradezco muchísimo. No, al contrario. El espacio, la plática. Creo que nos dejas a todos, como siempre, reflexionando, pensando grandes cosas y sobre todo con enseñanzas para llevarlas a la acción y buscar de hacer este mundo mejor. Al contrario, Aldo, gracias a ti, y pues feliz de estar aquí con tu audiencia. Quedo a sus órdenes y pues un honor. Gracias a todos por escucharnos. Los invito a que sigan a José Villela en sus redes, @José VillaV. Vean todo lo que hace, es increíble. Los invito a que vean también sus conferencias y sobre todo a que reflexionemos sobre la vida, la empatía y el efecto del afecto. Síganos en Instagram como @efectoafecto, una colaboración de Troop. Síganos @Troop y síganos con @comunalmx. Cualquier duda, aclaración o un invitado que quieras proponer, mándanos un mail a audio@troop.com.mx. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Una producción original de Troop.